Los cuerpos de las jóvenes Abby Williams y Libby German fueron encontrados en el bosque, ambas víctimas de un ataque brutal a plena luz del día en el pequeño pueblo de Delphi, Indiana. Y muy pronto los investigadores tuvieron a un sospechoso, un hombre grabado en el teléfono de Libby justo antes del ataque. Se le conoció como el hombre del puente. Pero durante más de 5 años el caso permaneció sin resolverse hasta que un hombre llamado Richard Allen fue arrestado. Richard Allen, asesino de niños, ¿por qué lo hiciste? Richard Allen se convirtió en el enemigo público número 1 y en el juicio fue rápidamente declarado culpable de asesinato por el jurado en un caso donde el juez mantuvo las cámaras fuera de la sala del tribunal. Este fue un caso extraño porque la defensa tenía una teoría viable descubierta por la policía de que se trataba de un asesinato ritual cometido por algunos sodinistas locales. Es algo real y da miedo. Creo que sacrificaron a una niña y mataron a otra. Pero el juez no permitió que ninguna de esas pruebas se presentara ante el jurado. Y ahora a la defensa se le ha concedido la oportunidad de presentar argumentos orales ante el Tribunal de Apelaciones para intentar obtener un nuevo juicio y presentar sus pruebas ante un nuevo jurado. Richard Allen fue incriminado injustamente. Tenía un caso, tenía pruebas que apuntaban en otra dirección que no pudo presentar. Y ahora sus abogados tendrán la oportunidad de hacer eso en los alegatos orales ante la sala de apelación. En este episodio vamos a echar un vistazo a esa evidencia que la defensa no pudo presentar. Traeremos a un investigador privado que ha estado trabajando en el caso para obtener algo de perspectiva. Soy Vinnie Politan. Vamos a investigar. Este caso es increíblemente desgarrador. Y mientras reviso algunas de estas pruebas en este episodio, no se trata de si Richard Allen hizo esto o no. Es una pregunta mucho más grande sobre si a Richard Allen lo incriminaron y no le dieron la oportunidad de defenderse. Y darle al jurado la oportunidad de ver y escuchar todas las pruebas para tomar una decisión. Si Richard Allen es el responsable de terminar brutalmente con la vida de estas dos jóvenes hermosas y maravillosas, estamos hablando de Abby y Libby, quienes eran mejores amigas. Y cuando pienso en ese día, ellas están en Indiana, es febrero y hace un calor inusual afuera. Y estas dos niñas, porque son niñas, hacen lo que todos queremos que nuestros hijos hagan en un día hermoso. Salir afuera y disfrutaron de una aventura al aire libre. Iban al Monon High Bridge, caminando, haciendo una excursión. Es exactamente lo que nuestros hijos deberían poder hacer y deberían poder hacerlo de manera segura, especialmente en un pueblo pequeño como Delphi, Indiana. Pensarías que de todos los lugares ese sería seguro en pleno día. Lo habrían estado, pero no fue así. Ahora, este es un caso en el que después de que estas dos chicas jóvenes fueron asesinadas, pasaron 5 años antes de que hubiera un arresto. 5 años. No se había resuelto. Y cuando piensas en la investigación, nunca hubo un caso de mayor perfil en Delphi, obviamente. Pero esta fue una historia nacional, un caso nacional. Y hubo tantas teorías y tantos sospechosos que fueron investigados no solo por los medios y los podcasters, sino por las propias autoridades. Y hubo personas de las que todos hablaban durante años. Y de repente, un empleado local de CBS llamado Richard Allen termina siendo el arrestado. Y todos están bastante sorprendidos y conmocionados porque él no estaba en el radar de nadie. Pero aparentemente él mismo se reportó a las autoridades justo después de que esto sucedió, diciendo que estuvo ahí ese día. Así que él mismo se puso en el radar por su propia admisión, una declaración voluntaria de que sí, yo estaba caminando, yo estuve ahí ese día. Y él dio un informe sobre lo que vio o lo que observó. Y ese informe como que se perdió durante 5 años hasta que fue encontrado. Ahora, otra parte importante de la investigación en este caso fue una revisión de los odinistas, ¿verdad? Esta creencia pagana. Y créeme, hay personas que son odinistas legítimos, que no son violentos, etc. Aquí
En este caso, estamos hablando de las acusaciones contra odinistas violentos, y es algo que se volvió común en los centros penitenciarios. Y en este caso se volvió una parte muy importante de la investigación por parte de las autoridades. Y había miembros de las autoridades que creían que esto fue algún tipo de asesinato ritual realizado por odinistas locales. Esta teoría nació dentro de las autoridades durante esos 5 años en los que este caso permaneció sin resolverse. Así que, mientras hablamos de estas teorías alternativas que tiene la defensa, hay que recordar que no fueron sacadas de la nada como hacen muchos equipos de defensa en casos desesperados donde no tienen defensa. Están lanzando cosas al azar, buscando generar duda razonable aquí y allá. Todo esto es resultado directo de la investigación, que de nuevo estuvo sin resolverse durante 5 años. Sin embargo, en este caso, la jueza Gould limitó a la defensa. Ninguna de esa información se presentó ante el jurado. Así que el jurado escuchó la evidencia en contra de Richard Allen y parte de ella es muy convincente y puede que realmente sea culpable. El jurado lo declaró culpable. Pero mi preocupación, y creo que la preocupación de quienes estamos conectados con nuestro sistema de justicia, es que no conocieron toda la historia. Así que hablemos de toda la historia. Comencemos con la prueba más importante de todo este caso, que fue el video que grabó Libby. Tan valiente, tan inteligente al haber grabado al hombre que caminaba detrás de ella, este tipo del puente. Este video se convirtió en una prueba crucial en la investigación. Vamos a verlo. Mira, este es el camino. ¿Es esa la otra? Está bien. No hay un camino que vaya hacia allá, así que lo pusimos aquí. Justo ahí al final lo escuchaste decir, chicos, bajen la colina. Y esa figura al fondo, ese era el hombre del puente que parecía estar siguiendo a las chicas mientras cruzaban el puente, un sospechoso obvio. Y la única razón por la que la policía tenía esa pista era porque Libby estaba grabando en ese momento. Así que escuchas una voz y ves la imagen, pero está lejos. Por eso la imagen del hombre del puente siempre ha sido tan borrosa a lo largo de los años. Así que ese es el video. Ahí es donde termina el video. Donde encontraron a las chicas no está cerca de esa área. Fueron llevadas al otro lado de un cuerpo de agua y a otra área en la propiedad de un hombre llamado Ron Logan. Y luego se encuentra la escena final. Hay un boceto de esa escena. Las imágenes no se han hecho públicas. Pero mira este boceto. Y ves la forma en que se representan a las dos chicas ahí. Está Libby, que tiene 14 años. Ella es encontrada desnuda o parcialmente desnuda, con heridas graves en el cuello. Ella es la figura del lado derecho. Los fiscales creen que ella fue el objetivo principal del ataque, tal vez. Se informó que parte de su ropa fue encontrada cerca. Pero también hay ramas y palos que fueron acomodados alrededor de su cuerpo como una especie de escenificación. Y esa es una de las preguntas aquí. ¿La persona estaba tratando de ocultar el cuerpo con estas ramas? ¿Fue parte de un mensaje ritualista que se colocó sobre su cuerpo con estos palos? ¿O fue alguien que lo escenificó para que pareciera un asesinato ritualista? Tienes todas estas diferentes posibilidades. Luego hablas de Abby, quien fue encontrada vestida, pero con prendas que pertenecían a Libby. Ella está usando la ropa de Libby en esa escena. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué estaban acomodados los cuerpos de esa manera? Aquí hay otra imagen que es importante. Hay un árbol cerca. Vamos a echarle un vistazo a eso que tiene sangre. La pregunta es, ¿cómo llegó la sangre ahí y qué significa?
es parte de nuevo de este asesinato ritual que algunos han alegado, algún tipo de símbolo odinista que fue colocado en ese árbol. Todo esto se convirtió en parte de la base para que los investigadores creyeran que esto pudo haber sido, algunos de los investigadores creyeran que esto pudo haber sido un asesinato ritual y la defensa realmente creyendo que lo fue. Quiero invitar a Erika Morse. Ella es una investigadora privada que ha investigado este caso desde 2023. Y también es la conductora del podcast Delphi Dirt, que definitivamente tienes que revisar, descargar y escuchar. Erika, qué gusto verte. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Definitivamente quiero hablar sobre Delphi. Sí, de acuerdo. Así que empecemos porque tenemos esta gran apelación próximamente. Hay tantos temas, más de 100 páginas para leer. Para mí, hay una cosa que realmente me molesta y nunca entendí por qué. No fue parte de este caso, pero ¿podrías explicar la evidencia de asesinato ritual en este caso que fue excluida por el juez? Hay tanto. Entonces, en cuanto a la escena del crimen en sí, esas fotos todavía están selladas. Así que ciertos aspectos de esa escena del crimen todavía están sellados. Pero hay rituales muy específicos en esa escena del crimen, específicamente cómo estaban posicionados los cuerpos de las chicas. Hay una carta del tarot que es la carta del ahorcado que se ha relacionado con la escena del crimen. Y luego está esta runa F que apareció en un árbol en la base de donde se encontraba una de las chicas y parece ser una runa F, la letra F, dibujada con sangre. Y según la Policía Estatal de Indiana, no es parte de esto, pero según Jeffrey Turco sí lo es. Eso definitivamente forma parte de un aspecto ritualista en esta escena del crimen. Y Jeffrey Turco era el profesor de Purdue, o es el profesor de Purdue, que fue mantenido oculto intencionalmente a la defensa por la Policía Estatal de Indiana. Él es un experto en crímenes ritualistas y aspectos ritualistas. Y él escribió una sinopsis que recibimos mucho después, casi justo antes del juicio, donde la policía dijo que lo habían excluido como perito porque él dijo que no había ningún aspecto ritualista en la escena del crimen. Luego incluso dijeron que no podían recordar su nombre ni cómo ponerse en contacto con él. No tenían un número de teléfono de contacto para él. No tenían una dirección de correo electrónico para él. Creo que fue Andy Baldwin del equipo de defensa quien localizó a Turco. Y luego lo entrevistaron o tomaron su declaración y Turco dijo, yo nunca dije eso. De hecho, fui muy específica al decir que todos estos elementos sí parecen una escena de crimen ritualista. Pero lo que él fue muy específico en decir fue que parecía obra de un aficionado o alguien que solo estaría tratando de montar la escena del crimen parcialmente, o tal vez alguien que estaba haciendo como una iniciación, alguien muy inexperto, y que esta escena del crimen definitivamente tenía muchos aspectos ritualistas. Para mí, creo que hay tantos testigos, tantas personas que han dado un paso al frente y han hablado sobre los diferentes rituales que se hacen allá abajo. Las cosas que aparecieron en las redes sociales dentro de la ventana de 24 a 72 horas por ciertas personas de interés que fueron excluidas de ser mencionadas en el juicio. Todas estas personas comenzaron a publicar en sus redes sociales antes de que se liberaran fotos de la escena del crimen, antes de que se conociera cualquier información sobre la escena del crimen, y sus publicaciones en redes sociales terminaron coincidiendo con la escena del crimen. El jurado nunca escuchó nada de esto, y esto era una parte importante de la teoría de la defensa sobre lo que sucedió. Sí, y siempre reitero esto, Vinnie Politan, la gente parece pensar que la defensa fue quien ideó esta teoría. No fue así. El FBI fue quien ideó esta teoría. Todo comenzó con el memorando de Greg Ferenczi, que creo que tenía como 26 o 27 páginas, y luego el equipo de defensa lo desarrolló en la moción Franks,
que ya sabes también fue excluida por Google, pero estaba muy específicamente detallada. No solo, ya sabes, como dijiste, los aspectos ritualistas de la escena del crimen, sino también todas estas personas cercanas y alrededor del cementerio. Ron Logan, en cuya propiedad encontraron a las niñas, ¿no? La exnovia de Ron Logan se presentó, habló conmigo y con muchas otras personas. Y ella insiste en que él tiene aspectos de sadismo en su pasado, que era muy abusivo, que tenía una tendencia a consumir material de abuso sexual infantil. Luego tienes a Keegan Klein, quien en realidad atrajo a las chicas a la escena del crimen ese día o al puente ese día, quien también tiene este trasfondo de todos estos aspectos ritualistas. Y él tratando de ser iniciado con los odinistas, que también son Vinlanders y miembros de los Proud Boys. Y en Indiana esas son organizaciones grandes. Para que todos entiendan de lo que estás hablando aquí, todas las pistas que seguían esta línea ritualista, el odinismo, etcétera, comenzaron a partir de una investigación policial y el jurado no pudo escuchar nada de eso. Correcto. Y como mencioné antes, fue hace aproximadamente 1 año y medio después de la sentencia de Rick que el agente de la ley específico que redactó ese memorándum fue asesinado dentro de su oficina en Indiana. Su nombre era Greg Ferenczi. Y fue asesinado por un hombre que, según tengo entendido, está en un hospital psiquiátrico en este momento, pero ha sido declarado no mentalmente apto para ser juzgado. Creo que ese es el estado actual. Y este hombre era un guardia de prisión. Y hay muchas correlaciones en sus propias redes sociales y en sus propias publicaciones sobre su adhesión al odinismo y cosas así. Así que no solo no pudieron escuchar sobre este memorándum, sino que Greg Ferenczi ni siquiera pudo testificar porque fue asesinado en ese intervalo. Fue aproximadamente 2 o 3 meses después de que él escribió este memorándum. Guau. Ujú. Este es un caso increíble que tiene muchas capas, pero el jurado no escuchó nada de eso. Y ahora, en esta apelación, esto será parte del argumento de la defensa de que, oye, el jurado debería poder escuchar algo de esto. La defensa debería tener derecho a presentar su caso y su teoría del caso. Habría testigos que la defensa podría llamar sobre el odinismo, sobre asesinatos rituales, sobre algunas de estas publicaciones en redes sociales. Sí, no solo hay una gran cantidad de testigos que podrían ser llamados sobre estas publicaciones en redes sociales, también hay testigos de personas que supuestamente han confesado, eso era lo otro. En algunas de estas audiencias previas al juicio presentamos a personas que tuvieron conversaciones con estos individuos originalmente considerados de interés por ese grupo especial, estos odinistas. Y ninguno de esos testigos pudo testificar en el juicio de Rick tampoco. Así que, además de eso, creo que es muy importante decir, Vini, esto que estoy a punto de decir no se conoce. Hay un recluso que ha salido a hablar. Su nombre es Rhys Davies. Y Rhys ha pasado tiempo en una institución con Keegan Klein y Ron Logan. Y él ha afirmado en varias cartas al fiscal que Keegan Klein le confesó, al igual que Ron Logan, que ambos estuvieron presentes y fueron responsables de la muerte de estas chicas. Y que una carta, una confesión escrita a mano por Keegan Klein que fue enviada al fiscal ha sido retenida como prueba exculpatoria y exonera a Rick Allen. ¿Esta carta que mencionas es algo que se ha alegado? ¿Alguien ha visto esta carta? Entonces, cuando la defensa recibió, no me cites en esto, creo que dijeron que recibieron 3 cartas y Resi dijo que había un total de 4. Y entonces hay una carta que no se ha encontrado y según este recluso es la carta escrita a mano por Keegan Klein donde admite que cometió este crimen junto con Ron Logan y otros. Todo lo que iba a una defensa basada en un tercero como responsable fue excluido. Nada, no le permitieron presentar una defensa, punto. Me senté a 3 metros de él. No hubo, ni siquiera le permitieron presentar una defensa. Las manos de los abogados defensores estaban atadas. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Y por eso no se permitieron cámaras en esa sala del tribunal, porque lo que pasó ahí es un crimen.
Otra parte de este caso que ha sido muy confusa para mí y creo que para mucha gente son los bocetos relacionados con el caso, bocetos que el jurado nunca vio. De nuevo, otra cosa que el juez no permitió que este jurado viera. El primer boceto que quiero mostrarles es resultado de la descripción de una mujer llamada Betsy Blair, quien estaba en esa área ese día. Echen un vistazo a este boceto y déjenme darles un poco de contexto aquí. Este boceto se hizo solo unos días después del ataque. Bien. Pero nunca se dio a conocer al público. Por alguna razón, los investigadores nunca publicaron este boceto hasta abril de 2019, cuando Betsy Blair recuerda, en abril de 2019 el caso aún no está resuelto. Y Betsy Blair pregunta, ¿por qué nunca han publicado este boceto de la descripción de la persona que yo les di? Y si ves este boceto, ¿verdad? ¿Te parece alguien de unos veintitantos años? Un joven de unos veintitantos años con el cabello rizado. Casi parece una foto temprana de, ya sabes, un integrante de NSYNC o algo así. Betsy Blair no está describiendo aquí a un hombre mayor de mediana edad. Ahora, este boceto, de nuevo, no se publica hasta abril de 2019, a pesar de que se hizo en febrero de 2017. Déjame mostrarte ahora una comparación de ese boceto con el que se publicó. Al público. Bien, a la izquierda de nuevo está ese retrato hablado original de febrero de 2017, pero 3 semanas después se da una descripción que resulta en el segundo retrato hablado que ven aquí. Lo interesante sobre el momento de este retrato hablado es que no fue inmediatamente después, sino al menos 3 semanas más tarde. Y también el retrato se hizo después de la publicación del video del hombre del puente. Así que el público ya sabe cómo se ve el sospechoso. Y luego aparece este retrato hablado. Ahora miras el retrato hablado, miras al tipo del puente, miras a Richard Allen y veo una consistencia, una coincidencia, ¿verdad? Tiene sentido para mí. Tiene sentido para mí. Lo que no tiene sentido, sin embargo, es el retrato hablado completamente a la izquierda. Ese se hizo solo un par de días después de que las chicas fueron asesinadas y antes de que alguien tuviera la oportunidad de ver el video del tipo del puente. Para mí, eso es significativo. Quiero volver a invitar a Erika Morse para hablar sobre Betsy Blair y la descripción y el retrato hablado del tipo del puente que ella proporcionó. Esa descripción y ese retrato. Dinos el contexto aquí sobre quién es Betsy Blair y el retrato hablado que resultó de su descripción. Entonces, Betsy, en mi opinión y en la opinión de algunas otras personas del lado de la defensa, es la testigo más creíble en todo este caso. Betsy es una mujer, creo que tiene unos 60 años. Ella estaba caminando por los senderos ese día y lo hace para ejercitarse de manera constante. Es una rutina habitual para ella. Y lo que hace tan convincente la información de Betsy es que ese día, Vinnie, ella llevaba puesto un Fitbit. Así que incluso hasta el año 2024 pudimos rastrear su cronología minuto a minuto, de hecho hasta el segundo, porque teníamos un mapa de su Fitbit. Así que todo se pudo confirmar fácilmente en la historia de Betsy. Eso es lo primero. Número dos, Betsy Blair, ella dejó los senderos ese día para ir a otra área. Estaba a unas cuadras de distancia y fue al baño. Así que varió un poco de su rutina normal. Terminó de hacer una vuelta, creo que eso dijo, se detuvo, corrió a su auto, fue al baño y regresó. Fue durante ese tiempo que vio a este hombre con el cabello esponjado. Y describió a un hombre de veintitantos años con el cabello esponjado, un joven, un poco robusto de cara. Y ese es uno de los retratos hablados que se dieron a conocer al público, pero no fue así. Hubo un total de 6 retratos hablados, Vinnie, y no se permitió mostrar ninguno de ellos en el juicio. Eso es un gran problema para mí. Ninguno de esos, ni siquiera el retrato hablado del hombre del puente, se permitió mostrar en el juicio. Así que Betsy Blair no solo describió este retrato hablado y le dio una calificación de 10 sobre 10, pero Betsy también ha declarado que querían intentar que ella aprobara otro retrato hablado. No, este no es realmente a quien ella vio. Ella más bien vio al tipo que se parece al hombre del puente.
Betsy Blair estaba tan frustrada, y esto se puede confirmar en la transcripción del juicio, que mientras estaba en el estrado, de hecho, seguía metiendo información sobre ese retrato hablado. Y Gold tuvo que decirle que se callara, básicamente que dejara de hablar. Ella dijo, No se te permite. Como juez, el juez C está silenciando al testigo. Correcto. Vamos a aclarar esto. Así que el retrato que ella describió no se parece en nada a Richard Allen. Quiero decir, desde mi perspectiva, se parece más a Justin Timberlake que a Richard Allen. correcto. Mucho, mucho más joven. Entonces, ¿cuál es el periodo de tiempo y el lugar donde ella vio a esta persona en comparación con los demás testigos? Entonces, y de verdad lamento decir esto, pero todos los demás testigos en ese caso que subieron al estrado en nombre del Estado y proporcionaron una línea de tiempo sobre ese puente eran amigos de la familia de Libby German. Eso es un problema para mí, Vinny. Y nunca he podido decir esto en voz alta. Rayleigh Borges, estoy tratando de recordar a las otras. Se me están escapando en este momento. Pero todas estas chicas, Bree Williams, Bree Wilson, todas son amigas de Libby y Kelsey. ¿Estas son personas que buscaban cerrar ese capítulo? Por eso decimos que Betsy Blair es una testigo tan importante, porque es la única que proporcionó una línea de tiempo específica usando un dispositivo electrónico, un dispositivo digital que pudimos, ya sabes, confirmar. Y es muy categórica sobre ese retrato hablado. Y Ojo también describió en su declaración haber visto un vehículo clásico, como creo que lo llamamos o ella lo llamó, fue un Comet 65, un Mercury Comet, un auto clásico antiguo. Nada parecido al Ford Focus hatchback modelo reciente de Rick Allen, ya sabes. Nada que se parezca a eso. Los autos tienen formas completamente diferentes. Formas completamente diferentes. Y considerando que el video de la tienda Hoosier Harvest nunca se mostró completo durante todo ese día, todo lo que el jurado vio fueron fotos de una mancha que la policía determinó que era el vehículo de Rick Allen. Así que Betsy está completamente segura sobre este retrato. Ella insiste en que se trata de un vehículo totalmente diferente y no tiene ninguna conexión con ninguna de las víctimas. Por eso ella es tan crucial para la libertad de Rick Allen. Y su retrato fue hecho unos días después, ¿verdad? Y los otros retratos se hicieron mucho tiempo después. Eso es correcto. Eso es correcto. Y ninguna de estas personas pudo señalar específicamente a qué hora lo vieron, dónde estaban. Las historias variaron a lo largo de los años. La de Betsy Blair es la única que nunca cambió. Así que no pudimos ver el juicio porque de nuevo el juez no permitió cámaras. Pero algunas de las pruebas más contundentes, es el hecho de que Richard Allen confesó. El jurado lo creyó, los fiscales lo dijeron, y eso se volvió una parte fundamental de cómo fue condenado. Ahora, la defensa quiere presentar muchas pruebas sobre por qué creen que esa confesión o supuesta confesión fue forzada. Y mucho de eso tiene que ver con las condiciones en el aislamiento al que fue sometido. Pero quiero que escuchen la confesión. Y probablemente la más importante es la llamada telefónica que él le hace a su propia esposa. Mami, sí, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, señor, sí. ¿Pero qué pasa? Solo quería disculparme contigo. ¿Qué pasa, cariño? ¿No te sientes bien? Ayer ¿Hiciste qué? ¿Qué? maté a Abby y a Libby. No, no lo hiciste. Sí, sí lo hice. No, no lo hiciste, Darren. Sí, sí lo hice. No digas que no me lo advertiste. No, no lo hiciste. No, no lo hiciste, querida. No te sientes bien. Hay algo mal. ¿Han alterado tus medicamentos o algo así ahí? No, no quise decir que evidentemente nunca lo hice. No, no lo hiciste. ¿Por qué dirías eso? Porque tal vez yo lo hice. No, no lo hiciste, querida. Creo que sí lo hice. No, no lo hiciste. Está bien, o sea, si tuvieras una transcripción de eso, eso es una confesión. Su esposa está tratando de convencerlo de que no lo hizo.
Creo que saben que están siendo grabados en ese momento, ¿verdad? Todas las llamadas desde la cárcel están siendo grabadas. Esta es una llamada desde la cárcel, 3 de abril de 2023. Ahora, ¿está bajo la influencia de algo? ¿Ha sido coaccionado? ¿Está medicado? ¿Puedes confiar en esto? ¿Es una confesión falsa? Escúchenlo una vez más y pongan más atención a su actitud y si creen o no que no hay nada más sucediendo aquí, que simplemente es un hombre finalmente confesándole a su esposa. Mamá, sí. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, señor. Sí, ¿Pero qué está pasando? solo quería disculparme contigo. ¿Qué pasa, cariño? ¿No te sientes bien? Ayer ¿Hiciste qué? ¿Qué? maté a Abby y a Libby. No, no lo hiciste. Sí, sí lo hice. No, no lo hiciste, Darren. Sí, sí lo hice. No digas que no me lo dijiste. No, no lo hiciste. No, no lo hiciste, querida. No te sientes bien. Hay algo mal. Han alterado tus medicamentos o algo así ahí. No, o sea, evidentemente nunca lo hice. No, no lo hiciste. ¿Por qué dirías eso? Porque tal vez yo lo hice. No, no lo hiciste, querida. Creo que sí lo hice. No, no lo hiciste. Erika Morse sigue con nosotros. Erika, una gran parte del caso y de las pruebas es la evidencia directa que los fiscales presentaron en el juicio, que son las confesiones de Richard Allen. Entonces, uno de los temas en la apelación que leí en los documentos de la Corte de Apelaciones es lo que alega la defensa. Y hablando sobre las condiciones del aislamiento y cómo de alguna manera eso forzó una confesión de Richard Allen, puede describir las condiciones en las que él vivía y lo que el jurado pudo ver y lo que el jurado pudo escuchar en relación con todo eso. Antes del juicio, en lugar de estar detenido en una cárcel del condado, que es lo normal en Indiana, Rick Allen fue enviado a una instalación llamada Centro Correccional de Westville. El WSC es una de las instalaciones más seguras, instalaciones penitenciarias de todo el estado. Para la propia protección de Rick, lo pusieron bajo una orden de aislamiento que lo colocó en la celda más segura, en el bloque más seguro de toda esa instalación. Estaba bajo vigilancia constante para prevenir el suicidio. Tenía una doctora llamada Mónica Walla. Y la doctora Walla se interesó especialmente en este caso antes de que Rick Allen fuera arrestado. Ella solo escuchaba podcasts desde el punto de vista de ciertos creadores de podcasts. Y luego cuando Rick fue arrestado, ella se ofreció como voluntaria para trabajar como su doctora en este sistema penitenciario, buscó específicamente este puesto. Ella hacía un trayecto de ida y vuelta de 3 horas todos los días desde Illinois para reunirse con Rick. Rick tenía un poco de historial de depresión y ella le estaba administrando medicamentos en contra de su voluntad, dándole inyecciones de Haldol, un medicamento antipsicótico. Según Rick, estaba siendo amenazado por los guardias, también estaba siendo amenazado por los otros reclusos. ¿Y qué es tan importante de estas 61 confesiones? Lo dije en el Delphi Dirt hace unas semanas. Le pedí a cada colaborador, creador de contenido y reportero que dejara de llamar las confesiones y por favor se refirieran a ellas como guiones. ¿De acuerdo? Les explico por qué. Estas no eran palabras de Rick. Ninguno de estos 61 guiones eran palabras de Rick y eso es fundamental que lo transmita aquí. A Rick le dieron lo que llamaban, creo, acompañantes de prevención del suicidio o algo así. Y estos reclusos fueron colocados afuera de la puerta de Rick Allen. Luego le inyectaron Haldol en contra de su voluntad. Y luego, según se informa, los guardias y los reclusos le gritaban preguntas. Y mientras él tenía estos episodios psicóticos por los antipsicóticos, le hacían preguntas. ¿Mataste a las chicas? ¿Mataste a las chicas? No lo sé. ¿Maté a las chicas? Maté a las chicas. Tal vez maté a las chicas. No lo sé. También maté a esta persona. También maté a esa persona. Rick
también confesaba haber matado a personas que seguían muy vivas. Entonces, estos reclusos escribieron, tenían un portapapeles y hojas de papel. Anotaban todo lo que Rick decía durante estos episodios psicóticos. Creo que lo hice. Ahora, cada una de esas pequeñas declaraciones se llamaba confesión. Ese es el primer problema. El segundo problema es que en la mañana en que Rick empezó a confesar la primera semana de abril, dicen que la primera llamada del día fue a Kath, donde él tomó el teléfono y dijo, lo hice, maté a Abby y a Libby. Esa es su esposa. Está llamando a su esposa. Sí, perdón. Perdón, su esposa, Kathy. Sí, lo que no pusieron fue la llamada anterior unas horas antes a su padre. Ahora, esa todavía no ha sido admitida. Y eso salió de la etapa de entrega de pruebas, así que no necesariamente puedo hablar sobre el contenido de eso. Pero te diré esto. Rick Allen llamó a su padre Kent en pánico unas horas antes de todas esas confesiones. De repente todo comenzó y le dijo a su papá que algo andaba muy mal, que los guardias lo estaban amenazando. En ese momento estaba muy preocupado por la seguridad de Kathy. Quería saber si alguien tenía a Kathy. Si puedes darte una idea de hacia dónde voy, hay muchas acusaciones de amenazas hechas por los guardias que de hecho, como demostraron los abogados defensores, llevaban parches de Odín, tenían tatuajes de Odín, todas esas cosas. Y además de eso, Mónica Walla en una de estas llamadas, de hecho, se le puede escuchar diciendo y testificó en la corte que también estaba anotando algunos de los comentarios de Rick mientras él estaba bajo Haldol. Y que ella tomó el teléfono, marcó el número de su esposa, el número de su casa y luego le entregó el teléfono a Rick y le dijo, adelante, léale lo que me dijiste. El otro titular es 61 confesiones, como dijiste, pero a veces tienes que indagar un poco más para tener un poco más de contexto. Y cuando se permite que algunas pruebas se presenten y otras no, el jurado no obtiene el contexto completo. Y yo creo que eso es lo que la defensa está buscando. Aquí hay una oportunidad de presentar su versión, todas las pruebas. Así el jurado tiene más información, no menos, y puede tomar una decisión sobre si cree estas confesiones o si cree en esta evidencia. Creo que hay otra explicación razonable para lo que ¿Le pasó a esas dos chicas jóvenes? Quizás el momento más importante para la defensa durante el juicio fue su creencia de que habían destruido por completo la línea de tiempo de la fiscalía sobre lo que ocurrió, haciendo imposible que Richard Allen hubiera cometido este crimen. Y todo se centraba en el teléfono de Libby y el teléfono de Libby encontrado en la escena. Déjame mostrarte una foto para que puedas verla. Lo que están diciendo es que alguien estaba manipulando el teléfono a las 5:45 y luego más tarde esa noche. Y los fiscales no situaban a Richard Allen en la escena en ese momento. Así que toda esa información que fue presentada por la defensa a través del testimonio de su experto, diciendo que alguien había conectado audífonos a ese teléfono a las 5:45, destruyó completamente la línea de tiempo de la fiscalía. Y ahora la defensa está molesta porque los fiscales trajeron a un perito que luego proporcionó información al jurado que él buscó en Google, ¿verdad? Justo antes de testificar sobre eso para desacreditar la teoría de la defensa y al experto de la defensa. Erika, hablemos de la línea de tiempo aquí. Y una gran parte, mientras cubría este caso, no dentro de la sala del tribunal, sino a través de los reporteros que estaban ahí. Una de las grandes teorías y temas aquí era que la línea de tiempo de la fiscalía ya no se sostenía, que la defensa la había desacreditado. A través de algunas de sus averiguaciones, en este caso específicamente la actividad en el teléfono de Liberty a las 5:45 p.m., ¿puedes poner en perspectiva la importancia de esa actividad, cómo se relaciona con la línea de tiempo y luego hablaremos de lo que pasó en el juicio? Está bien. Entonces, a las 5:45 p.m. Stacy Eldridge, quien es la experta en ciberseguridad, es la experta en teléfonos y también capacita a expertos en teléfonos para el FBI. Ella fue experta forense en teléfonos para ellos como agente y ahora, de hecho,
capacita a las fuerzas del orden sobre estos dispositivos y cómo leer estos informes. Así que eso es muy importante para mí, ya sabes, estar aquí porque Stacy no es una experta común y corriente. Ella encontró una actividad en el celular de Libby, su iPhone, que un conector de audífonos, que algo había sido conectado a un conector de audífonos a las 5:45, lo que habría silenciado el teléfono. Y lo específico de ese periodo de tiempo es que en ese momento estaban entrando repetidamente llamadas de familiares y amigos en pánico. Así que si ese teléfono estaba en algún lugar dentro de esa geocerca, ya sabes, tal vez en el granero de alguien o en un cobertizo o una cabaña o en el garaje de alguien, entonces ese teléfono podría haberse escuchado sonar. Así que a las 5:45 Stacy descubrió que alguien había conectado algo en ese puerto, en la entrada de audífonos, algo había sido conectado ahí. Y luego por alguna razón inexplicable y de verdad lo vi con mis propios ojos. Justo después del testimonio de Stacy, el juez Gold decretó un breve receso. El encargado de tecnología de la Policía Estatal de Indiana, el detective Cecil, salió corriendo con su salió corriendo con su teléfono y estuvo haciendo búsquedas en Google durante un receso de 15 minutos y luego le permitieron volver a entrar. Sé esto, era su laptop porque se topó con nosotros subiendo las escaleras y casi se le cae la laptop. Tenía tanta prisa. Él regresa, corre hacia la fiscal McLean, la Trelly Dinner y les muestra algo. Todos se emocionan, todos hacen esto. Ya sabes, ella reanuda la sesión del tribunal, hacen una reunión rápida y de repente al detective Cecil se le permite volver al estrado y testificar que acaba de hacer una búsqueda en Google durante el receso. Y según esa búsqueda en Google, si el teléfono se hubiera mojado, eso podría haber afectado ese iPhone, ese conector, y eso lo habría explicado. Pero Stacy Eldridge fue muy clara al decir que el agua no pudo haber afectado ese conector de audífonos. Así que ahora estamos tomando un resultado de búsqueda de Google hecho en una ventana de 15 minutos por la Policía Estatal de Indiana. Un tipo de sistemas por encima del testimonio de una experta en tecnología telefónica del FBI con décadas de experiencia. Wow. Y la otra parte de eso es que, en general, se supone que no puedes testificar sobre cosas que simplemente buscaste en Google. Se llama testimonio de oídas. Y sí, a los expertos se les da un poco más de libertad, pero normalmente se basa en leer algún tratado o algún estudio que haya sido probado científicamente. Pero buscar en Google y testificar sobre lo que encontraste en Google es muy inusual. No es algo que la mayoría de los jueces permitiría y no es algo que la mayoría de los fiscales presentaría en un caso. Para mí, esa es la parte realmente extraña de esto. Ahora, pongámoslo en perspectiva. ¿Qué tan importante es esa hora de las 5:45? ¿Qué significa eso en relación con Richard Allen? Que Richard Allen tenía una coartada de que su esposa estaba en casa con él. Lo diré así, que Richard Allen no estaba con esas chicas en ese momento. No pudo haber sido. No pudo haberlo hecho. ¿Y cómo encaja ese 5:45 en la línea de tiempo original que tenían los fiscales? El Estado afirma que las chicas, el video del hombre del puente fue grabado a las 2:13 y afirman que Rick violó y secuestró a las chicas a las 2:13 y que todo terminó para las 3:30. Y que ya se había ido de ahí. Completamente fuera de ahí. Es importante, quiero recordarte que el propósito de este episodio y de revisar esta evidencia no era decir, oye, Richard Allen es 100% inocente. Es que Richard Allen fue víctima de una condena injusta y el jurado no pudo escuchar toda la evidencia del caso. Evidencia descubierta por la policía, por los investigadores, una teoría alternativa en el caso. Y al final, si escuchan ambas teorías, aún así podrían condenar a Richard Allen. Pero nuestro sistema de justicia exige que los juicios sean justos, incluso para personas que pueden ser culpables de asesinato. Soy Vinnie Politan. Muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima vez. Y mientras tanto, por favor, no olviden abrazar a los niños.